Bore Gamboa, ganador del concurso literario Narcís Lunes y Boloix y galardonado en el Festival Internacional Santiago Arizón de Cortometrajes, ofrece a través de una historia tan original como divertida, un muestrario de consejos y trucos para sacar mayor partida a la creatividad desde un punto de vista narrativo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Hola Carlos, encantado de saludarte. Igualmente, encantado de hablar con vosotros. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Música Disco. Haznos la presentación oficial y luego ya pasamos a las preguntas. Bueno, la presentación del libro es un libro sobre la música disco que abarca todo, principios de los 70, que es un poco los antecedentes, hasta el momento actual, ¿no? El libro está dividido por zonas geográficas, desde Norteamérica hasta África, pasando por España, Europa y bueno, y sobre todo es un listado tiene una pequeña parte de historia y luego tiene un listado central de artistas ordenados de forma alfabética, pero cada uno correspondiendo a la zona geográfica en la que los ubico. Ajá. Este es tu quinto libro, creo, ¿por dónde andas? Séptimo. Ah, séptimo, ostras, me Sí. faltaban dos. Sí. ¿Y por qué decís que esta vez centrarte en la música disco? Bueno, me lo propusieron, la verdad es que no fui idea mía, me lo propuso la editorial, ya había hecho antes otra guía para la misma colección sobre el indie y el rock alternativo y bueno, y acepté la propuesta y me pareció además estimulante, ¿no? Porque es un género que me gusta y además siempre es una ocasión, cuando te metes en un proyecto así, es también una ocasión de descubrir algunos discos y algunos artistas incluso que no conocías, o sea que lo acepté encantado. Claro, porque ¿qué características tiene la música disco para denominarse así? Bueno, el tema de la música disco es que está acotada a un periodo muy concreto, que es entre mitad de los 70 y principios de los 80, pero en realidad hay un montón de características de la música disco que han ido luego traspasándose a otros estilos posteriores, ¿no? Como es el caso del house, por ejemplo, o bueno, de muchos géneros asociados a la música de baile y a la electrónica tienen una semilla, digamos, que nacen en la música disco. Entonces, bueno, ahí se puede aplicar el criterio temporal, ¿no? Que sería el criterio ese de un género que surge en paralelo al auge de las grandes discotecas en las grandes ciudades, como puede ser Nueva York o San Francisco, y que además da respuesta a una necesidad de ocio de una gran parte de la población, incluso a parte de una población que también con un componente de marginación en ocasiones, ¿no? Como pueda ser la comunidad negra o la comunidad gay entonces, o incluso también la participación de la mujer en la pista de baile, que no era algo tan habitual, ¿no? Uh-huh. Y ese sería el criterio temporal, pero luego hay un criterio, digamos, más estilístico que se va desarrollando en el tiempo. Claro. ¿Y el concepto de esta música, cómo se crea? ¿Es algo espontáneo? ¿Es algo buscado? No, bueno, en cierto modo se puede decir que es espontáneo y buscado al mismo tiempo. Espontáneo porque, al fin y al cabo, como cualquier género, pues surge por una serie de condicionantes socioeconómicos. Uh-huh. Pero también que hay una serie de productores y de músicos que son calculadores a la hora de meterse en un estudio y saber qué tipo de ritmos, qué tipo de texturas sonoras, qué tipo de vocalistas, qué tipo de sonidos van a utilizar. Entonces, bueno, hay un poco de todo, hay un poco de espontaneidad y también hay mucho posteriormente de premeditación, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cuántos artistas has metido en el libro? ¿Más o menos los has contado? ¿Lo sabes? Pues no te sabría decir, sé que debe haber unos 140, 130, más o menos, no estoy seguro. Has metido, bueno, de todo, ¿no? América, Europa, has metido aquí África, también veo por aquí. Sí, España, Europa, sí. Mira, si te parece, te menciono algunos artistas que veo por aquí y me comentas un poco lo que te venga, ¿vale? Perfecto. Mira, empezamos, con Cameo. ¿Qué se puede decir de esta formación? Pues Cameo es una banda que en realidad es más casi post-disco que de la era disco, porque ellos tuvieron más
más éxito y hicieron mejores trabajos una vez ya empezaba la década de los 80. De hecho, su mayor éxito, que es Word Up, es un single del año 86, que luego los escoceses Gun, un grupo de rock, hizo una versión de esa canción, y bueno, Korn, es una banda... Los Korn creo que también tienen una versión, los Korn, te decía. Sí, es posible también, sí. Bueno, no es una banda esencial dentro del género, pero es interesante. Ajá. También, mira, el grupo Chic. Te parecen absolutamente esenciales, ¿no? Esto sí que te diría que para mí son la madre del cordero, porque creo que es la banda más elegante, el epicentro de la música disco, es decir, esos años 77, 78, 79, cuando el género estaba en pleno fulgor. Creo que ellos son los que fueron más elegantes, los que fueron también pioneros, en cierto modo, a la hora de diseñar unas producciones sonoras que luego marcaron la pauta. Y luego, además, es que tanto Lyle Rodgers como Bernard Edwards, que son las dos mentes pensantes de la banda, bueno, ellos son chicos realmente, estuvieron luego metidos en tareas de producción, pues para Diana Ross, para David Bowie, para Madonna, y además en trabajos absolutamente capitales, ¿no?, en las carreras de estos músicos. Con lo cual, yo creo que que su importancia es esencial, no es capital. De hecho, bueno, ya has visto que el propio Nile Rodgers incluso colaboraba en el último disco de Daft Punk, lo cual de alguna manera revela que esa línea sucesoria de grupos y de músicos que han heredado muchas cosas de la música disco se ha mantenido hasta ahora. Ajá. En gran medida gracias a ellos también. Claro. También veo por aquí a Giorgio Moroder. Sí, Giorgio Moroder, pues el productor, yo creo que fundamental de la música disco europea. Ajá. Bueno, no solamente europea, porque bueno, el tándem, sobre todo el tándem que formó junto a Donna Summer, sobre todo, ¿no? Fue la persona que hizo que Donna Summer pasase de ser una cantante de soul a ser una de las grandes reinas de la música disco. Uh-huh. Y hay de todo, vemos aquí historias, pues eso, gente, aquí por ejemplo hablas de Phyllis Hyman, que el subtítulo pone sofisticación e infortunio, ¿no? Sí, porque es una artista poco conocida en España, en realidad, y sí, infortunio sobre todo, sofisticación, porque era una cantante que, pues en cierto modo, lo que hacía luego, pues no sé, cantantes como Whitney Houston, por ejemplo, y infortunio porque fue una mujer que tuvo bastante mala suerte a nivel personal, ¿no? Tuvo una vida bastante desgraciada. Y de los artistas que aplicas en el libro, ¿has podido ir a algún concierto de, no sé, vivirlos en directo? Sí, seguro que sí. Lo que pasa es que ahora mismo tendría que echar un vistazo y, no sé, hablo de Madonna en el libro, por ejemplo, sí. Y a Madonna la he visto en directo, ¿no? Madonna, Beyoncé, sí, algo quizá más actual, ¿no? Sí. Algún artista más actual sí que no sé si has podido verlo. La verdad es que te diría que de los clásicos, yo creo que a ninguno, ¿no? No, la verdad es que no. O sea, y eso que, por ejemplo, Earth, Wind and Fire han estado de gira por España con frecuencia, sí. Pero incluso en una ciudad donde... Pero no he llegado a verles en directo. No, en realidad tampoco. La mayoría de músicos de aquella época que aún siguen haciendo giras, pues bueno, mantienen el tipo, pero no dejan de ser tampoco giras un poco nostálgicas, ¿no? Claro. Que bueno, que no tiene nada de malo, ¿no? Pero que digamos que tienen poco espacio para innovar, ¿no? Poco hueco para que te ofrezcan algo nuevo. Pero sí, me hubiera gustado ver en directo a muchísimos de los músicos que aparecen en el libro, sí. Y por ejemplo, en el caso de Madonna, que está como música disco y también se puede incluir como música pop, ¿no? O sea, ¿cuál es la frontera de pasar de música disco a música pop? Bueno, es que para mí la música pop lo es todo, o sea, yo no hago distingos, o sea, y para mí el pop, no pop y rock o entre pop y electrónica, o sea, quiero decir, identificamos como pop una música que tiene una melodía definida, un estribillo, pero para mí la música disco forma parte de la música pop, entendida como música popular. Entonces, no hago distingos para mí, porque sobre todo la primera época de Madonna está muy ligada a la música disco, porque ella empieza haciendo música en Nueva York. Ella era de Detroit, pero se muda a Nueva York cuando es muy joven y sus discográficos los da allí, y su primera actuación es en Dancetería, que es una discoteca de Nueva York, de final de los 70 y primeros 80, con lo cual, y de hecho la persona que le consigue el contrato con la discográfica Sire, con la multinacional, es precisamente el disc jockey de esa discoteca, con lo cual todo ese sustrato, esa cultura musical que ella experimentaba siendo joven cuando salía de noche, se refleja en sus primeros discos de forma
de forma descarada, incluso en trabajos como mucho ya de los 2000, como es el caso de Confessions on a Dance Floor, que es del año 2005, tienen una clarísima influencia de la música disco, sin duda. Y de estos artistas, no sé, ¿cuál es el disco que más te pones en casa o en el coche? ¿Cuál es el que más has escuchado, el que más gastado lo tienes? Pues te diría que, mira, de los últimos tiempos, posiblemente el que más he escuchado es el disco homónimo de Diana Ross, del año 1980, un álbum que se llama Diana, precisamente, como te comentaba antes, producido por la gente de Chic, y es un disco que tenía aparcado desde hace años, lo tenía en vinilo de una colección de mi padre, que ya no sé ni dónde lo tengo ahora mismo el vinilo, y hace poco lo compré en CD, porque vi una reedición barata y me parece un disco formidable y que se puede escuchar hoy en día y aguanta estupendamente el paso del tiempo. Seguramente es del libro el que más he escuchado en los últimos meses, por lo menos. Qué bueno. ¿Y qué artista que no sea muy popular, que se encuentre por aquí por el libro, crees que sorprendería gratamente a los más curiosos, ¿no? Que si le dieran una oportunidad diría, hostia, este artista es muy bueno? Pues mira, te diría, a ver, no es que sea un artista de primer orden, pero sí que a algunos les puede sorprender, por ejemplo, ver en el libro, en el apartado español, a Susana Estrada, por ejemplo, que es una actriz de la época del Destape, ¿no? Que seguramente a la gente más joven les para, pero que también grabó una serie de canciones de música disco que están bastante bien producidas, con letras sexualmente explícitas y descaradas, que para la época debían ser la bomba. Ahora igual nos hacen un poco de gracia, pero debían tener eso aquel. Y cuando le comenté que iba a incluir a Susana Estrada en el libro, el editor se sorprendió porque no tenía ni idea de que esta mujer hubiera hecho canciones. Hay una discográfica de Lleida, Gersen, que hace un par de años sacó un CD en el cual agrupaba todas las canciones de Susana Estrada de final de los 70, canciones que en su momento originalmente fueron vendidas en casetes de gasolinera, tal cual. Quiero decir que y las escuchas ahora y tienen su aquel, ¿no? No son en absoluto canciones mediocres. Te lo diría como curiosidad, ¿no? Desde luego hay muchos más artistas, claro, poco conocidos que cualquiera que lea el libro podría descubrir. Pero en general también te diría que la música disco no es en general un estilo muy de grupos desconocidos, ¿no? O de talentos ocultos. La mayoría de que aparecen en el libro son bastante populares, ¿no? Empezando pues por todos los clásicos de la época, como puedan ser los Bee Gees, Village People, etcétera, hasta ahora, ¿no? Sí, incluso también tienes un apartado de los, digamos, rockeros que han probado, ¿no? Con el tema de la música disco, como puede ser Kiss o alguno otro, ¿no? Sí, exacto. Ese capítulo, que no lo he comentado antes, bueno, también hay un capítulo, por cierto, hablando de zonas geográficas dedicado a Latinoamérica. Pues el capítulo de rockeros que le dieron a la música disco me parecía esencial, porque como es un género también que ha sido objeto de muchos prejuicios a veces por parte de la gente más rockista que no rockera, ¿no? Yo creo que rockero es una cosa y rockista es otra. Los que son muy rockistas, que son como muy fundamentalistas del rock, tendían a ver la música disco en su momento como algo muy hortera, muy superficial, muy frívolo, incluso afeminado, algo propio pues es verdad que también la comunidad gay fue una de las clientelas principales del sonido cuando emergió. Pero claro, lo que recuerdo es que hubo un montón de rockeros que a final de los 70 y primeros 80 coquetearon de forma descarada con la música disco y además lo hicieron muy bien, o sea, haciendo grandes canciones. Es el caso de los Rolling Stones, con canciones como Miss You o Emotional Rescue, y bueno, y ya por no hablar de eso, de Rod Stewart o bueno, cualquiera de los que menciono en ese capítulo. Kiss también, por ejemplo, claro. El libro acaba de salir, está recién sacado del horno. No sé si tienes ya de momento algún feedback de algún lector, alguien que te haya comentado. Bueno, sí, la gente que lo ha leído de momento les ha gustado, sí, tanto lectores como gente de los medios que ya han empezado a recibir copias promo para hacer sus reseñas, sus críticas y en general el feedback que tengo por parte de la gente es bastante bueno. ¿Y quién crees que se puede acercar a este tipo de libro? ¿Qué va buscando el lector que quiera este ejemplar? ¿Qué va buscando? Bueno, a ver, pues es una buena pregunta, la verdad. Habría que ponerse en la piel del lector. El libro en realidad forma parte de una colección de la editorial Redbook, que es de Barcelona, y forma parte de una colección de libros por estilos, ¿no? Dentro del cual pues hay un libro dedicado a la música blues, otro al hard rock,
otro al rock alternativo, como os decía antes que hice yo. Sí, entonces, era bueno, yo creo que... indie y rock alternativo, ¿no? Está... Exactamente, sí. Yo creo que este libro le puede interesar a muchísima gente, o sea, puede interesar a gente que sea muy melómana, muy aficionada a la música, y gente que por contra no sea tan aficionada a la música, porque no sé, habría que haber vivido aislado de la sociedad, metido en un búnker para no conocer a Whitney Houston o a Michael Jackson o a Madonna, a cualquiera de esos fenómenos musicales, comerciales, que yo reflejo en el libro también, y que son de la era post-disco, porque son un poco herederos de todo lo que hubo antes. Y también, evidentemente, todo el mundo conoce, yo creo, a los Bee Gees, o a Chic, o a Village People, o a cualquiera de estas bandas, o a Earth, Wind and Fire, o a Kool and the Gang, cualquiera de estas bandas, ¿no?, que son muy populares. Entonces, yo creo que es un libro, en principio, dirigido a un público bastante amplio. Y por cierto, quería comentar una cosa también. Hay en el libro, justo al final del libro, hay un link a la playlist de Spotify con aproximadamente 100 y pico canciones, no recuerdo cuántas, más de 3 horas de música, en la cual aparecen reflejadas las canciones fundamentales de los músicos que aparecen en el libro. Entonces, cualquiera que entre en la playlist se puede hacer una idea de perfectamente. Qué bueno, sí, aquí la veo. Y ya para ir cerrando la charla, alguna anécdota jugosa de algún artista, alguna que haciendo el libro hayas recordado o hayas descubierto y te haya sorprendido? Pues sí, por ejemplo, mira, descubrí un dúo italiano que se llaman Klein y MBO, que están incluidos en la parte europea, que es un dúo italiano que sacó un single llamado Dirty Talk en el año 83 u 84, no recuerdo ahora mismo el año, porque tampoco tengo el libro delante, y es una canción que está considerada en cierto modo precursora del house, lo cual es auténticamente sorprendente, porque el house, como todos sabemos, nace en Chicago, o sea, nace a miles de kilómetros de Italia, pero por el motivo que sea, casi por una casualidad, seguramente por el tipo de sintetizador que utilizaban, este dúo italiano hizo una canción que prácticamente era house antes de que se inventara el house, ¿no? Y de hecho, me imagino que en cualquier libro que aborde la historia del house seguramente aparecerá esa canción como una de las piedras fundacionales del estilo. Y bueno, es una anécdota que lo que viene también a decirte es que, bueno, en una época en la que no había redes sociales, no había internet, no había nada de eso, ese tipo de fenómenos eran muy curiosos, ¿no? Que de repente a miles de kilómetros de distancia de donde nace un género haya dos músicos que prácticamente están haciendo lo mismo, sin saberlo, que se está haciendo en Chicago en este caso, ¿no? Sí, que es verdad que suele pasar en varios géneros, ¿no? Aparte que no solo en el tema de música disco, sino en varios géneros suele pasar esto. Sí, es complicado a veces con algunos estilos dar con el origen exacto de ese estilo, cómo nace, ¿no? Pero bueno, que cuando uno se mete en la historia de un género o de un estilo, siempre hay diferentes teorías y diferentes opiniones en cuanto a dónde localizamos la semilla exacta de ese estilo, y está muy bien investigar en eso, ¿no? Porque no deja de ser un precio que en estos tiempos en los que consumimos música de forma tan rápida, ¿no?, y tan fugaz, como si fuera algo de usar y tirar, pues no está de más, ¿no? El dedicarle un poquito de tiempo eso a detenernos en lo que es la historia de la música popular. Claro. Y ya para acabar, ¿qué último mensaje o qué cosas se nos ha olvidado en la conversación que te gustaría, no sé, destacar en esta charla? No te sabría decir la verdad. Yo creo que hemos dado un repaso bastante completo a lo que es el contenido del libro. O sea que yo no ahora mismo no se me ocurre nada que tuviera en mente y quisiera decir y me haya dejado en el tintero, sinceramente. Pues Carlos, ha sido un placer aprender estos minutos de ti, de tu experiencia con estos temas. Muchas gracias, mucha suerte con el proyecto de este libro y los que vengan. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Estupendo, muchas gracias. Os agradezco el rato que hemos estado charlando y nada, ha sido un placer.